¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Los de Acá, el programa de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Misiones. Hoy tenemos en la mesa de trabajo a un periodista, a un investigador, a un hombre que ha dedicado su vida a la defensa y en la conservación de nuestra historia como misioneros, a través, por supuesto, de su trabajo como periodista. Alberto Tito Mónaca. ¿Cómo te va, Tito? Bienvenido. Una enciclopedia podría presentarte como tal. Te llamamos y te convocamos acá porque sin dudas sos uno de los que más conoce el tema que quiero tratar contigo en esta mesa, que es la figura de Ernesto Guevara, ese hombre que debió haber nacido en Misiones, que fue gestado en Misiones, a orillas del río Paraná, en una vieja casona que construyeron sus padres. ¿Quién era el Che Guevara niño, el Che Guevara que debía haber nacido en Misiones? Porque conocemos nosotros la figura que trascendió mundialmente, la figura del revolucionario. Bueno, yo lo que quiero contar es porque yo soy muy sincero cuando narro la historia de las cosas que conocí. Yo me enteré de que el Che Guevara era misionero a través de una entrevista que le hice en 1959 a Fidel Castro, en el Alvear Palace Hotel, cuando ejercía el periodismo en Buenos Aires. Y él, a escucharme hablar, me dice: oye, chico, tú no eres de acá, no eres de Buenos Aires. Le digo: no, soy de Misiones. Pues entonces tú eres de la tierra del Che, de la hierba mate, de los plátanos, de las cataratas. Y ahí me quedé intrigado de ese detalle que me dio él. Eso fue a pocos meses de haber triunfado contra el dictador de la revolución. Y ahí empecé a investigar. Por eso siempre digo que después de más de 30 años de luchar para reivindicarlo al Che Guevara como misionero, por fin, con una, que acá traigo también, si quieren le muestro, una presentación que hice a la Cámara de Representantes con la figura más representativa de la provincia de Misiones, adhiriendo a ese proyecto para que se expropie su lugar histórico como patrimonio cultural, histórico del pueblo misionero. Eso fue en el año 1997, creo que tengo ahí la cosa. Bueno, para que se expropie el terreno donde estaba asentada la casa. Para que se haga esa acción legislativa al cumplirse 30 años del asesinato del Che Guevara. Pero no hubo tiempo y pasó a otro año. Y se aprobó por unanimidad. Me invitaron a esa sesión, inclusive hasta me aplaudieron a mí, yo no voy por aplauso. Y se aprobó por unanimidad la expropiación. Pero lamentablemente no se cumplió lo que yo pretendía, que esa expropiación fuera desde la Ruta 12 hasta el río Paraná, que son más o menos 10, 12 kilómetros, de manera tal que ese acceso pudiera ser de interés para los empresarios misioneros y ahí construir hoteles, restaurantes, bares, de manera tal de hacer de ese lugar turístico. De ese lugar un atractivo turístico internacional. Seguro. Y tanto es así que al poco tiempo de ocurrir eso, vinieron desde Barcelona 3 profesoras de Archiveros Sin Fronteras, que es una entidad internacional que donde hay lugar para favorecer el rescate de la historia de la humanidad, ellos aportan. Y acá traje lo que iban a firmar con el gobierno, y le llevé hasta Caraguataí, pero no se firmó, volvieron a Barcelona. ¿Por qué digo esto? Porque había trascendido tanto la historia del Che Guevara que hasta ahora sigue teniendo. Y entonces, más de uno que es sectarista dice: oh, sos comunista. No, yo no soy comunista, soy misionero. Y si uno tiene que aportar algo para su tierra natal, tiene que hacerlo. Entonces, en ese momento hasta escribí un libro que hasta ahora no le pude editar, no ese libro, sino 5 más que nunca pude editar porque nunca tengo un mango. Y pongo ese detalle de Fidel Castro, de las mujeres estas de Barcelona, para que trascendiera en el mundo. Y ahí viene la diferencia que hay entre la gente moderna, que yo le echo la culpa a la tecnología moderna, entre paréntesis, que le conté recién a esta señora, de que vinieron a verme en mi casa para hacer la réplica de la casa del Che Guevara, del padre del Che Guevara. Y vino un arquitecto con un proyecto de planta baja, primer piso, hasta un hogar para si hace frío, qué sé yo, y hasta le cargué que esto era una barbaridad. Y ahí fue cuando saqué
este libro, que se llama Mi hijo el Che, que lo escribió Guevara Lynch en La Habana, y donde habla cómo él construyó su casa de madera, donde se hizo el rancho de él al estilo de lo de antes. O sea, una pequeña galería donde él me contaba, y en esa foto está ahí, hice escanear. Esta es la foto donde el Che se lo ve en la casa, en el rancho. De los y si se escanea, porque yo perdí, hice escanear y acá se ve las tablas, del rancho. Pero déjame que contextualicemos esto, porque es muy difícil que haya gente que nos esté mirando y que no sepa de qué hablamos. El Che Guevara fue gestado en Misiones. Sus padres vienen en determinado momento a hacerse cargo a Misiones de una chacra que habían heredado. No a ver, contame. El padre del Che Guevara me contó la historia, y voy a decir, porque él me dijo. Contame. Primero, porque entró en desgracia él y su familia con respecto a la familia de la esposa, de las novias. Y virtualmente me dio a entender que casi la secuestró. Y como tenía amigos y parientes al lado de donde él compró la chacrita, vino y se instaló en Misiones. Y ahí es cuando empieza la gestación de Ernesto Guevara. Y cuando viene la posibilidad del parto, como no había posibilidades, pasa un barco que iba a Iguazú. Hay una barranca, no sé si ustedes conocen ese lugar, una barranca de 70, 80 metros de desnivel. Cuando vuelve, baja él y la ataja al barco y le pregunta cuándo vuelve y dice, al día siguiente. Y ahí le espera y con ese barco se van a Buenos Aires. Y él me cuenta de que se adelantó el parto antes de llegar a Rosario. Por eso, de casualidad, nació en Rosario. Ahí hacemos una pausa. Vamos a hacer una breve pausa. Seguimos enseguida, estoy hablando con un tema apasionante, el Che Guevara, Ernesto Guevara, que debió haber nacido en Misiones. Y estoy hablándolo con Tito Mónaca. Ya volvemos, no se vayan.